cualquier parte del mundo. Gracias por brindarnos la oportunidad nueva vez en este día martes 25 de noviembre ya de tener el chance una vez más de hacer nuestra labor informativa, de tratar de enfocar los temas de preocupación de las grandes mayorías precisamente que conforman nuestra audiencia y tratar con los temas nacionales e internacionales de construir como de costumbre la más completa y mejor revista informativa del país. La Z101 y el Gobierno de la Mañana una vez más junto a todos ustedes, como lo hemos hecho por ya casi 4 décadas. Son 39 años en los cuales se ha generado la sana costumbre de comenzar el día con la Z101. Los compañeros que nos anteceden hicieron la labor precisamente desde el inicio de nuestra programación hasta ahora, las 7 en punto. Nos pasan el testigo y tenemos la responsabilidad nosotros de llevar este barco a buen puerto hasta las 11 de la mañana y un poquito más. Como de costumbre, recordamos las vías de acceso a este contenido, desde la ruta más tradicional, la radio de siempre, frecuencias compartidas de la Z101 en todo el territorio de la República Dominicana en sus distintas variantes. A partir de ahí, el desarrollo de los medios que la tecnología de la comunicación ha permitido en las últimas 2-3 décadas ir desarrollando, como son el portal z101digital.com, la aplicación Z Digital para aparatos celulares, ZTV, nuestra señal de televisión a través del sistema de telecable de Claro TV. También estamos llegando a todos ustedes a través de vías tales como el streaming, Roku App, Crack Evolution, Crack TV, para los canales concernientes a la República Dominicana y pueden ser vistos en cualquier parte del mundo. También estamos en los perfiles oficiales de redes sociales de la Z101 con todo lo concerniente al Gobierno de la Mañana y a la programación en general de esta Z101. Nuestro doble canal de YouTube, Z101 en vivo para vernos en tiempo real y Z Digital para vernos en diferido. Estamos llegando a todos ustedes a través de toda esta gama de medios, esta plataforma que sigue ampliándose, que sigue sumando otras distintas vías para hacer nuestra conexión con ustedes, y todo esto surge a partir de la preocupación precisamente de la visión de nuestro presidente y fundador, don Bienvenido Rodríguez Durán, de seguir evolucionando conforme lo hace la propia evolución de consumo, de prácticas y de hábitos en el consumo de medios de comunicación. Con él, Bienvenido Rodríguez León Bienchi, quien le acompaña en la toma de decisiones en la parte ejecutiva, así como los compañeros que hacen posible la realización de este espacio cada día. Francis Villalona desde los controles, las compañeras Josefina Ortiz y Karina La Antigua en la coordinación y producción y el compañero Carlos Gutiérrez en los audiovisuales, sumándose a este gran equipo que se da cita cada mañana con los compañeros y compañeras de este Gobierno de la Mañana. Y vamos a arrancar como de costumbre, como hacemos cada mañana, con nuestros titulares, y tenemos uno que se sumó en la parte posterior de la noche del día de ayer y que por la importancia que ha tenido durante todos los días anteriores el tema, y se vuelve de alguna manera una especie de secuencia del mismo, no podemos dejarlo de lado y no lo vamos a agregar tampoco al final de la secuencia de titulares, lo vamos a hacer ahora, y es el discurso que el día de ayer efectuó al país en cadena nacional el presidente del Partido Revolucionario Moderno, José Ignacio Paliza, en un discurso donde hubo de todo, donde hubo lamentaciones y no las de Jeremías, con respecto al fracaso en haber impedido la infiltración del bajo mundo a las estructuras sociales del país y políticas, admisión también de no haber cumplido pues la responsabilidad debida en el caso del Partido Revolucionario Moderno, y la advertencia de que incluso podrán surgir más casos relacionados al narcotráfico y al crimen organizado, en el entendido de que, dice él, y es una visión más optimista tal vez que todo lo anteriormente dicho, de que en la República Dominicana la impunidad dejó de ser una opción. Señala que la ley finalmente está actuando sin pedir permiso, sin mirar colores y sin detenerse ante ningún poder. Es el señalamiento que hacía. Y también de alguna manera remarcó las actuaciones de su partido, que según él han incluido suspensiones y expulsiones a personas vinculadas formalmente a investigaciones por actividades ilícitas, quienes deberán responder ante la justicia. No hizo mención detallada de un caso y de otro, pero fue lo que dijo el presidente del Partido Revolucionario Moderno, que al mismo tiempo es un miembro importantísimo del gabinete como ministro de la presidencia, y que estuvo pues incluso hablando de proponer modificaciones a la ley 155-17 que convertiría a los partidos políticos en sujetos obligados del sistema antilavado. Con este tema y este discurso importante
Vamos a iniciar precisamente nuestro recorrido sobre estos temas de actualidad en el gobierno de la mañana de este martes, saludando a nuestra compañera Susana Gotró de WINA, nuestro compañero Fernando Ramírez, así como a los demás miembros de este gran equipo que se dan cita en esta primera hora de nuestra programación. Buen día. Buenos días, me sorprende mucho algunas de las cosas que dijo el señor Paliza. Él dijo, lamentó que en el pasado quienes debieron impedir la infiltración del bajo mundo en las estructuras sociales del país no cumplieron con su responsabilidad. No sabemos a qué pasado se refiere, a qué infiltración del bajo mundo en las estructuras sociales del país, porque lo que hemos visto no es la incursión del narcotráfico en la vida social dominicana. Hemos visto el narcotráfico postularse a través del partido en el poder, lograr posiciones y ser vinculado de manera directa. Y eso es bueno que lo hablemos. Que hablemos también que cuando estábamos luchando por la ley de partido, fue precisamente uno de los partidos que se opuso a la fiscalización total de todos los fondos públicos, que para mí eso es sumamente importante, fue el Partido Revolucionario Moderno. Y hoy lo que tenemos es una unidad de análisis que lo que mira en un checking list, un informe, un trapo de informe de los recursos públicos y no así de los recursos privados. Hay que recordarle al señor Paliza que fue la institución que él preside que dijo y habló de una depuración exhaustiva hasta llevarlo al Departamento de Estado de los Estados Unidos y de la Embajada Dominicana. Entonces eso es bueno que lo digamos, que él habla de impunidad, ha cambiado. Bueno, que señale cuáles habían sido pedidos en extradición, y ya no hablamos de funcionarios, de cualquiera, porque no han podido sacar un funcionario pasado que estuviera en ejercicio pedido en extradición, que haya sido negado por el gobierno que estuviese de turno. Creo que es bueno el mea culpa, creo que es bueno la advertencia, eso es bueno, es sano, porque hay que poner la cara. Es bueno que él haya tenido la valentía o que haya sido designado por el presidente, porque así lo dijo en la semanal. Hablará Paliza de ese tema, no voy a hablar de ese tema, pero lo que no es bueno es que aún en una situación así, si es real, si el sentimiento es real, se quiera repartir las culpas como para normalizarlo. Las culpas de las otras administraciones son otras y son graves y sufrieron en su momento las consecuencias. Ahora, innegable que esta administración postuló a gente que inclusive no tenía una trayectoria partidaria ni política conocida, que utilizó las posiciones partidarias y la bandera de su partido para llegar al poder, y hoy está siendo requerida en extradición, y quién sabe cuántos más. Yo creo que sí, que faltarán más. Y ojalá no falten todo lo que dice el Burgo. Bueno, yo vi la locución de Paliza ayer, qué bueno que así sea, y ojalá que eso no se quede ahí, porque él anunció que probablemente vendrán otros, y cuando hablo de otros, dice gente ligada al narcotráfico. Que vengan, que caigan, y que ojalá que el mismo Partido Revolucionario Moderno y los demás partidos identifiquen, porque aquí no es tan difícil identificar a una gente que esté ligada al narco. Usted no puede acusarlo porque quizá no tenga los elementos suficientes para llevar una acusación, pero identificarlo sí. Aquí todo el mundo sabe quién es quién, y en los barrios y en los pueblos, todo el mundo sabe a qué se dedica cada quien y cada cosa que hace. O sea que ojalá entonces que no, el Partido Revolucionario Moderno y los demás partidos políticos se sumen y que busquen que están ahí y que los identifiquen. Sí. Y que no los acusen porque no tienen elementos para acusarlo, pero por lo menos los identifiquen. Fulano de tal, no lo queremos aquí por tal cosa. Que lo digan, vamos arriba, llegó el momento, vamos a limpiar, eso es lo que hay que hacer, todo el mundo, vamos arriba, limpiemos esto, porque hay problemas, hay problemas con eso, de eso no hay la menor duda. Felipe Romero Sánchez y Julieta Tejada. Mira, yo me detuve a ver el discurso de José Ignacio Paliza.
Sí me llamó algo a la atención, que fue la parte gráfica del discurso, donde vi el logo del PRM totalmente fuera de foco, difuso. Eso me llamó un poquito la atención, porque yo sé con el nivel de meticulosidad con que se hacen ese tipo de discursos. No sé si fue a propósito o una falla técnica en la edición. La realidad es que el logo del PRM no se ve por parte. Solamente se ve una imagen difusa en el fondo del discurso de Paliza. Él habló como presidente del PRM. Yo creo que es una preocupación válida que tiene. Él acusa al Partido de la Liberación Dominicana de enviarle al PRM todo esto narcotraficante en la oposición, porque eso fue lo que literalmente dijo. No. Sí, está ahí. Cuando tú te lees, tú te das cuenta. No, tú pero... puedes interpretarlo, tú puedes interpretar como tú quieras hacerlo. Y tú también. Pero perfecto, pero yo lo interpreto así. Pero ahí está el texto. Pero que se lo mandara. Y tú te das cuenta Sí, cuando no, él haga... dice que vienen de otros partidos. No, que lo enviaron, incluso. Él lo dice así literalmente, que como lo enviaron. Ahora, yo sí quiero recordar que cuando el PLD estaba en el gobierno, en plena campaña electoral, cada uno de los casos de dirigentes del PRM vinculados al narcotráfico, que en ese momento estaban bajo investigación. Yo recuerdo que el Partido Revolucionario Moderno en oposición convocó una rueda de prensa y acusó al gobierno del PLD, a las autoridades, de vincular a esa organización política al narcotráfico. Mire, yo voy a revelar algo acá. Lo que pasó en La Vega fue el ejemplo más emblemático con el tema de Pilate, porque yo recuerdo que cuando se hizo esa denuncia hubo un alto oficial de las Fuerzas Armadas vinculado a la lucha contra la corrupción, vinculado al tema de seguridad interna, porque le infiltraron a la organización, y quiero revelarlo, lo infiltraron ahí adentro, se determinó cuál era la cadena de lavado, qué era lo que hacían y todo, y la cantidad de dinero que ahí, eso era peor que una caleta, era como una bóveda bancaria que había en esa casa. Yo digo, todo eso se incautaron en este proceso. ¿Por qué el Ministerio Público dejó extinguir ese proceso de una red de lavado tan fuerte como la que operaba ahí en La Vega? Digo yo, todos los niveles, el único caso, y quiero destacarlo acá, que se le puede atribuir a este gobierno de la lucha contra el narcotráfico directo fue el apresamiento ahora del perro, que estuvo vinculado directamente al alijo de los 10.000 kilos de cocaína encontrado en el puerto multimodal Caucedo, que fue, recuerdo yo acá que lo dije, que fue fortuito. Y lo digo que fue fortuito porque tengo fuente que el 6CC de la Dirección Nacional de Control de Drogas tenía una vigilancia ahí, porque tenía una serie de situaciones de alerta ahí. Y cuando esa persona... Tú hablas de los 9 toneladas. De las 9 toneladas. Sí, pero ahí está el DEA trabajando. O sea, que eso no puede decir que esté del gobierno solo, porque el DEA vino aquí. Oye, me había dado una vigilancia y dan la alerta, y cuando dan la alerta por radio, ahí se involucra la Dirección Nacional de Control de Drogas de Boca Chica y toda la cosa, y van y hacen las cosas. Ahí había una dotación, y recuerden que ese mismo día la droga la descubrieron en la madrugada, y el día antes, a las 6 de la tarde, habían cancelado un alto funcionario que estaba ahí en la administración del puerto. Yo no sé si ustedes recuerdan. Lo habían cancelado horas antes de todo eso. Dicen, porque él tenía la computadora, pero tengo que y creer, que había sido cancelado, pero fue de la computadora. Tengo que creerle. Ahora, ¿qué es lo que yo digo? Lo que sí me trayó a mí que no se reconociera la labor de la DEA, porque que toda la red de desmantelamiento que ha habido aquí en la República Dominicana y todos esos pedidos de extradición son precisamente por delaciones que se han hecho en Estados Unidos, no acá. Y yo lamento que, igual que Paliza, que los partidos políticos hayan sido infiltrados, pero al PRM se le advirtió, se le dijo. Incluso en plena campaña electoral se sabía aquí qué fue lo que ocurrió en Miche, qué ocurrió en El Ceibo, qué ocurrió en La Romana, quién operaba. Señores, ahí hay videos de narcotraficantes que dicen: yo hablé con fulano de tal y a mí me encargaron la circunscripción 1 del Distrito Nacional, y yo,
Eso está todo documentado y todo el mundo no sabía las operaciones de esa gente. Entonces yo lo que digo que ciertamente, y me place que por lo menos haya una especie como de mea culpa, porque es un mal, un flagelo que afecta a la sociedad en sentido general, pero no podemos estar mirando para atrás, porque hay 5 años y yo no conozco el primer dirigente del PLD que haya sido puesto en extradición. Después de 5 años de investigación, yo creo que es tiempo suficiente para haber apresado a un dirigente del PRD. No hay que decir que es verdad que el narcotráfico penetra la política, pero encontró un caldo de cultivo y un nicho extraordinario dentro del PRM. Julieta Tejada, el discurso de José Ignacio Paliza. Bueno, yo lo interpreto exactamente así, como un mea culpa, porque la verdad es que los hechos están ahí, los nombres están ahí, los vínculos están ahí, el partido que está en el gobierno está ahí. Entonces, y yo lo saludo, me parece correcto, qué bien. Eso le dice a ustedes el nivel de afectación que han tenido todos estos casos en la imagen del Partido Revolucionario Moderno y indefectiblemente que al gobierno, porque lamentablemente el PRM es el partido que nos gobierna y eso definitivamente que está afectando la imagen de ese partido. Y de cara a un torneo electoral venidero, yo pienso que ha sido una estrategia inteligente, con tiempo ahora, a 3 años, hacer ese mea culpa. Pero, como dice Felipe, no quieran meter a todo el mundo en el mismo saco. Que si bien es cierto que todos son vulnerables, que todos los partidos tienen un nivel de vulnerabilidad y pudieran ser penetrados por el narcotráfico, no lo pueden meter en el mismo saco. ¿Por qué? Porque aquí no ha habido todavía un solo funcionario electivo o por designación del pasado gobierno del PLD que haya sido requerido en extradición por los Estados Unidos. Uno no lo ha habido. Sin embargo, cuenten cuántos van del PRM. Entonces, haga su mea culpa, señor ministro, que me parece muy bien, y lo valoro, esa posición que usted ha dicho y esas propuestas que hace. Él hace una propuesta interesante. Él dice que van a proponer al Congreso Nacional la modificación de la ley 155-17 para convertir a los partidos políticos en sujetos obligados dentro del sistema antilavado. Mira, me parece correcto, siempre y cuando el sistema funcione. Siempre y cuando el sistema funcione, ¿verdad? Porque ya sabemos también, porque cuando vemos esas grandes millonarias cantidades de dinero que pueden entrar al sistema financiero nacional de personas que están ligadas al narcotráfico, uno también se cuestiona si el sistema funciona. Pero partiendo de que sí funciona, ¿verdad? Y dándole el beneficio de la duda, bueno, pues qué bien que también los partidos políticos se conviertan en sujetos obligados, porque real y efectivamente hay que buscarle una vía legal, un mecanismo efectivo a los partidos políticos para que no puedan excusarse. Porque el problema es que pueden hacerlo, pero se excusan y se amparan en la ley, en los derechos y aquí y allí, para entonces aprovecharse de los grandes recursos económicos de este tipo de personas que le garantizan las plazas en los diferentes territorios. 2 cosas sobre el discurso del ministro Paliza, presidente del Partido Revolucionario Moderno. Primero que nada, hay algo de acierto cuando él menciona que al menos en el periodo actual ha habido una actuación donde se ha llevado por delante la actuación de la ley, no importa que sea conforme la influencia de las agencias extranjeras, porque esa influencia tampoco es nueva, ha estado presente en el país por décadas, lo que no siempre ha encontrado tampoco posiblemente aquí el mismo espacio que en los últimos años, y no hablo solo del 20 para acá. A mí me parece que desde un poco antes, desde algún periodo incluso anterior al cambio político que se dio en el 20, hubo una expansión, una profundización del efecto en el territorio nacional de las políticas de la DEA. Yo sostengo que, dado el cambio que ocurrió en el área del Caribe entre el 17, 18, más bien en el 2018 posiblemente, yo creo que se profundizó
muchísimo la colaboración, y después de ahí hemos tenido unos resultados altamente visibles, no solo incluso en apresamientos, sino también en decomisos. Incluso los datos están ahí de cómo se dispara a partir de fechas como esa, y sobre todo para el año 2019 comienza a dispararse pues de manera aritmética en los decomisos. Eso es en cuanto a lo primero. Sí, da la impresión de que esa colaboración se ha profundizado, de que no hay nadie que pueda, independientemente de cercanías políticas, ni de colindancias, ni siquiera de esa misma posición electiva que menciona la compañera Julieta o designada, que pueda salvarse. Qué bueno. Segundo, hay un libro que fue muy célebre, se llamaba Capítulos que se le olvidaron a Cervantes. Bueno, en el discurso creo que hizo falta una sugerencia tal vez de un neófito, señor Paliza, que al momento de mencionar las acciones disciplinarias que usted señala del Partido Revolucionario Moderno, señalara nombres. Incluso si algunos casos están posiblemente en proceso, a lo mejor, quizás algunos casos van a definir suspensión o expulsión a lo mejor más adelante. Será bueno que por lo menos los casos más avanzados, o los que ya hubieran llegado a alguna decisión final de las instancias de ese partido, hubieran sido señalados. Siempre es bueno predicar con ejemplos. El ejemplo es más poderoso que el verbo. Y la gran pregunta es, ¿qué hacer? Se habla de modificación de ley. Yo creo que con lo que ya se tenía en cuanto a ley y norma, se podía tal vez hacer más. En otros aspectos nos hicimos los locos y no le dimos a ciertas normas, no le generamos un régimen de consecuencias, como no lo había, por ejemplo, para ciertas entregas de dinero a los partidos. Recordemos un caso, no voy a mencionar cuál para no contaminar el tema de hoy, de alguien cuya defensa fue, no, yo sí, la ley dice que eso era ilegal, pero eso no tiene castigos. Bueno, vamos a ponerle las muescas, los colmillos que pudieran estar faltando a la normativa que hoy tenemos. Es un buen paso adelante, tal vez faltaron algunos aspectos por reconocer, pero esperemos que sea un punto de partida sobre hacer más incluso que decir. Buenos días al compañero Manuel Conde y Cabrera. Bueno, muy buenos días a nuestro coordinador, a este gran equipo de comunicadores que estuvieron este fin de semana cerquita por ahí, en un programa especial bastante interesante en Barahona. Esto es un discurso interesante que trajo José Ignacio Paliza, presidente del PRM, que generó bastante curiosidad, sobre todo por ese titular que le colocaron para anunciarlo. Y no era para menos, creo que era un paso necesario. Lo primero es que, tal y como decía al inicio del discurso José Ignacio Paliza, el pueblo está indignado y se siente traicionado porque entiende y tiene razones para entenderlo, que todos los partidos de alguna forma le han faltado, unos con el tema de la corrupción, otros con el tema de lo que entienden debió ser medidas para evitar la infiltración del narcotráfico. Pero el tema no es que ocurran las cosas, sino que se tomen medidas. Y creo que las acciones que se han impulsado desde el gobierno y desde las autoridades responsables dan muestras de que sí, que efectivamente hay una intención de que las cosas sean distintas. ¿Qué no debe pasar? Cierto, como muchas cosas no deben pasar. Los crímenes y delitos no hay manera de prevenirlos. Por eso están las leyes que los sancionan. Lo importante es reaccionar. Y en este momento se ha reaccionado. Se están tomando, tal y como anunció el presidente José Ignacio Paliza, se han tomado medidas disciplinarias a lo interno, y esta propuesta, que es bastante interesante, la de colocar a los partidos políticos como sujetos obligados, es una responsabilidad grande. Es una responsabilidad grande que debe aunar a todos los partidos políticos, porque va a implicar un mayor control y una responsabilidad directa de las autoridades frente incluso a procesos penales. Ya debe hacerse una debida diligencia que no puede ignorarse. Debe sujetar a un control, a una fiscalización, a unas auditorías, como lo son las entidades obligadas. Va a ser una entidad obligada si así se aprueba, como entiendo, y así se ha anunciado, la aprobación de la modificación de esta ley de lavado de activos. Es un paso adelante necesario y una declaración importante que en su momento, tal vez, con relación al tema de la corrupción, pudo y debió hacerlo el partido que gobernaba en el anterior periodo. Si hubiese dado ese paso al frente, hubiese hecho lo necesario y no se hubiese hecho cómplice de muchas personas que cercanas, vinculadas o miembros de ese partido, hicieron cosas inapropiadas. En este momento creo que se ha dado el paso apropiado. Esperemos que esto se concrete en esas acciones que se han anunciado, especialmente en la modificación de la ley de lavado de activos. Bueno, así las cosas. Iniciábamos con esta información importantísima.
y que obviamente da para mucho. Antes de concluir nosotros este primer segmento, el presidente Luis Abinader anunció la visita del secretario de Defensa de los Estados Unidos a la República Dominicana. Atención, Rosendo, Peter Hegseth, tu amigo, viene al país. El secretario de Defensa, que ahora es el ministro de Guerra. En primera línea va a estar Felipe. No, Felipe no tiene problema, el dilema es Rosendo. Mientras tanto, el señor Hegseth va a estar en el país. Felipe Y esto, sigue su línea antiimperialista. y esto se une a una presencia de los Estados Unidos muy cercana al área del Caribe, en un momento en el que una parte importante de sus fuerzas militares están presentes en el Arco de las Antillas, donde hay incluso aviones F-35 apostados, no solo sus portaaviones, los F-35C, que son los que pueden doblar sus alas y tienen un vector vertical de ascenso para poder precisamente estar en los portaaviones, sino también los F-35B que están en Puerto Rico. Hay, según dicen muchos analistas, se ha cruzado hace rato la línea de cualquier nivel de disuasión sin ataque, es decir, en pocas palabras, lo que se ha concentrado es tanto como para no hacer nada. Sería una imagen realmente muy dura para el propio poder proyectado a los Estados Unidos y muy poderoso incluso para Nicolás Maduro, si esto de alguna manera culminara sin algún tipo de acción, ya fuera todo lo que hay dentro del abanico de acciones militares, desde los famosos bombardeos estratégicos a específicamente, digamos, objetivos militares o políticos, como lo que otros temen, y creo que tienen bastante razón para temerlo, que es la posibilidad de la famosa invasión terrestre, que yo personalmente descarto operaciones de largo plazo de botas en el suelo por muchísimos otros aspectos que el tiempo nos ha venido enseñando, pero que hay, insisto, un abanico enorme de matices dentro de esas distintas operaciones que se manejan dentro de el lenguaje militar, el lenguaje geopolítico. Mientras tanto, ayer decíamos aquí mismo en las informaciones internacionales de segunda hora, unas 7 aerolíneas importantísimas del mundo, incluyendo de América Latina como LATAM, otras europeas y varias de ellas del mundo anglosajón, decidían retirar sus operaciones de los aeropuertos venezolanos, de Maiquetía, de La Carlota, de diferentes aeropuertos, como una forma de limpiar, de abrir ese espacio aéreo de operaciones civiles, como también pasó en Haití con el otro anuncio de otra aerolínea. Así que parecería como que todas las fichas del dominó están en la mesa y se está barajando, solamente falta repartir. Esa es la impresión que da, y esta visita de alguna manera va pues dentro de toda esta presencia, insistimos, de lo que el profesor Bosch tan genialmente, acertadamente bautizó como la frontera imperial. Yo siento que es la presión por todo cancha entera que está haciendo Estados Unidos en el tema del narcotráfico. Con nosotros solamente vemos el tema de Venezuela. Yo creo que aquí está ejerciendo una gran presión, aunque nuestros narcotraficantes hasta ahora no lo han podido unir ni al cartel de los Soles ni al tren de Aragua, pero por vamos a decir, por esa presión se están yendo. No estoy tan segura que solamente viene a hablar del tema de Venezuela. Yo veo algunas ausencias en las recepciones de funcionarios de Estados Unidos que tienen que ver con el narcotráfico, y algunas presencias que me hacen ver que también de alguna manera pues nos están dando una pequeña presión a los dominicanos que están ahí. Vamos a ver, este señor solamente depende de Trump, tiene una vamos a decir una competencia y una fuerza especial, y vamos a ver qué viene a decir junto con Rubio. O sea, ha venido varias personas y no sé hasta dónde tiene que ver con nuestra candidatura ante el organismo internacional de lucha contra el narcotráfico. Esto es como que se ha quedado ahí del señor Villanueva. Sí. Creo que ayer el presidente habló de que sí, fue... yo lo escuché, él dijo lo mismo, que hemos se ha presentado, que se presentado. Vamos a ver, porque un país donde se le han extraditado tanta cantidad de personas precisamente por droga, no sé si eso tiene, o por vinculación al narcotráfico,
si eso puede ser dentro, porque esos organismos tienen unos estándares. Ven la cooperación, ven la infectación también. La infectación es riesgo alto, es un riesgo alto. Que aparte de la cooperación también es ponderado cuando ponen representantes allí, porque se sabe que los vasos comunicantes pudieran llegar muy altos. No ha habido visitas de secretarios de defensa de Estados Unidos a República Dominicana. Lo que se sabrá de la reunión de secretario de defensa, ministro de guerra de Estados Unidos, República Dominicana, ya. Yo lo puedo decir de aquí ahora. A ver. El fortalecimiento de la cooperación entre ambos países para la lucha contra la lucha de narcotráfico y las amenazas comunes entre República Dominicana. Ese fortalecimiento será hoy. Eso es lo que se va a decir. No se va a decir más nadie. ¿Qué se va a hablar? Lo que va a comunicar el gobierno. Porque hay que decir, los ¿Qué? últimos que han venido no han dado ninguno. ¿Qué se va a hablar ahí al interno? Yo no sé. Yo estoy diciendo lo que van a decir para afuera. Anótenlo. Dejen eso guardado. Eso sí. Que eso es lo que se va a decir. ¿Ya? Mira, la diplomacia norteamericana, yo pienso que está bastante activa en los últimos días en la República Dominicana. La visita más reciente fue una comisión de legisladores bicameral no, compuesto bipartidista, que llegaron a la República Dominicana, compuestos por congresistas representantes tanto demócratas como republicanos. Estuvieron recientemente aquí en la República Dominicana, creo que fue hace una semana aproximadamente. Poco antes estuvo la DEA en una visita de alto nivel. La semana Estuvo la DEA, estuvo aquí también el jefe del Comando Sur, Marcos Rubio ha hecho un paquete de llamadas, ha visitado varias veces la República Dominicana, ahora está el secretario de Guerra. Aquí solamente falta el vicepresidente y Donald Trump, los únicos que faltan ya. Y van a venir cuando hagamos la cumbre. Para completar, bueno, esa cumbre yo no le veo fecha a esa cumbre. Yo tampoco. Eso viene ahora. Pero no le veo fecha por el 26. ¿Tú sabes por qué no le veo fecha a la cumbre? Porque mientras hay un caiga conflicto, Maduro, viene la cumbre. mientras hay un conflicto regional, Es decir, nunca. mientras hay un conflicto regional como el de Venezuela, a Estados Unidos no le conviene participar como nación en una cumbre donde sabe que lo van a sacrificar, sobre todo bueno, pero el problema es que cuando tú analizas la composición de los países que forman parte de la cumbre, incluyendo los países del Caribe, tú te vas a dar cuenta que es un escenario que no es un escenario favorable para Estados Unidos. Es otra cosa, pero sacrificar. Pero no, cuando hablo de sacrificar es que va a ir a sentarse a escuchar críticas. Eso sí. Pero entonces, pasó con Obama en Panamá. Pero lo que te digo, entonces. Ya ha dicho el país que Claro. es Estados Unidos que convoca. Entonces, Claro. si Estados Unidos que decide quién está, tú Ya. no puedes traerlo aquí. Claro. No lo va A a tu traer. mesa. Es Que lo a mantenga. fastidiar. lo que te digo, es lo que te digo. Es lo que te digo. Entonces, Entonces no habrá crítica. bueno, el problema es que entonces no hay cumbre, por eso se suspendió la cumbre. Ok. Porque se supone que la cumbre. Habrá cumbre. La Bueno, cumbre un lo que busca es legitimidad, pero yo quiero olvidarme de la cumbre ahora, lo puse como referente, porque la cumbre lo que busca es legitimidad en la aplicación de políticas globales, en este caso políticas regionales y política del hemisferio. Lo que busca es legitimidad. Y no es verdad que una intervención o un ataque militar de Estados Unidos a Venezuela puede encontrar legitimidad en ningún país de América Latina, sobre todo cuando la mayoría de ellos, incluyendo la República Dominicana, están fundamentados en un principio de no intervención. Una pregunta. O sea, porque hay un principio universal sobre eso. Pero bien, lo que quiero establecer es que esta diplomacia está bastante activa. Y obviamente que todo esto apunta a Venezuela. Primero con una campaña de miedo, segundo con una campaña de terror, van a hacer todo lo posible, una campaña de disuasión para provocar una ruptura a lo interno que hasta ahora Se le ve muy aterrorizado a Maduro bailando como un payaso. que hasta ahora no lo han conseguido. Nerviosismo. Que hasta ahora no lo han conseguido. Sí. Vamos a ver cuál va a ser el paso próximo que va a dar. Ahora, yo sí sé que este desfile de funcionarios de primer nivel norteamericano a la República Dominicana no es para pasear por Excelente. Punta Cana.